Vamos. Bueno, disculpa, perdón. He mandado un fichero que tal vez era más correcto. Bueno, entonces os comentamos un poco por recapitular. Al final se establece una especie de, bueno, con mucha experiencia en el asunto, ¿vale? Y bueno, pues intento coger esa información e intentar acomodarla en un mismo texto para hacer varias presentaciones, ¿no? Entonces, haciendo la presentación que tenemos ya a día de hoy, que se ha aventado, de hecho, en otras ocasiones, bueno, pues es una un poquito más corta de una que había másteres de estructuras de edificación con aparejadores, ¿no? Entrando un poco más en materia, ¿no? Al final vamos a hablar de estos temas durante la charla de hoy, intentar transmitirlos lo mejor posible, ¿no? Dice, ¿por qué empleamos pantallas continuas o de pilotes para contener tierras, para hacer recintos de excavación en obras de edificación? ¿Vale? Bueno, sabiendo que vamos a hablar sobre contención flexible, sobre pantallas de pilotes, vamos a ver qué elementos definen ese tipo de estructuras, esa tipología de contención. Voy a fijarme, vamos a prestar atención también en la importancia de exponer una buena información geotécnica, que será la base de un buen diseño, es fundamental para la base de un buen diseño de una estructura de contención de tierras, ¿vale? Sin duda, por la arquitectura y porque además también así mi experiencia lo dice, los condicionantes arquitectónicos del edificio. Al fin y al cabo estamos haciendo un recinto de contención de tierras, pero siempre en un entorno de proyecto arquitectónico o de edificación, ¿vale? La topografía del terreno, por supuesto, muy importante. Tenemos algún ejemplo de fallos que pueden tener influencia en el diseño. Vamos a hablar también de las condiciones de contorno alrededor del recinto, sobre todo el tema de las cargas de coronación, como tenemos en cuenta, por ejemplo, aunque sea ligeramente, cimentaciones de edificios colindantes, cuando toca lidiar con ellos, ¿vale? Y haremos una pequeña descripción dentro de lo complejo que puede ser el tema de un proceso constructivo, de proceso constructivo entendido como esa fase durante la fase de ejecución, ¿no? De la fase de construcción, pues donde podemos tener el empleo de anclajes, alojamientos provisionales y cómo se produce la transferencia de carga cuando estamos teniendo pues, unos elementos que reaccionan con la pantalla para sujetarla de forma provisional, cómo se hace la transferencia cuando tenemos unos forjados, ¿no? Cómo le pasamos la carga desde la fase de construcción a la fase de construcción. Yo creo que siempre es un poco importante tener algo de bibliografía y bueno, la revisaremos un poco. En edificación existe básicamente, siempre existe un sistema más, pero básicamente tenemos dos sistemas de contención de tierras, ¿no? Tenemos muros de sótano, ¿vale? Esos muros de contención, que en muchas ocasiones se convierten al final en muros de sótano, pero antes primero tienen que ser muros en L o muros en T, ¿no? Hormigones contra el terreno. Y también tenemos, y ahí va un poco la charla, elementos de contención flexibles, ¿no? Tipo pantallas continuas, pilotes o de micropilotes, ¿vale? Unos de ellos son conocidos como elementos de contención rígidos, que se intentan interpretar o dimensionar como si fueran sólidos rígidos. Seguramente lo habéis tratado, lo hemos visto en las escuelas, ¿no? Muchas veces el comportamiento de deslizamiento, a vuelco, ¿no? En el principio la deformación del elemento se puede tener en cuenta, pero no es fundamental para el equilibrio, para conducir, para conseguir el equilibrio, ¿no? Para que las tierras no se nos caigan hacia la zona de más desnivel. Y las flexibles, porque en efecto, como propio que indica, ¿no? Son construcciones esbeltas y que evidentemente se van a deformar, van a tender a deformarse, y esa situación de deformación pues va a movilizar los impulsos del terreno, va a movilizar el pasivo, como veremos un poquito más adelante. Perdona, se me ha olvidado. Muchas veces, yo creo que es un tema que hemos tocado un poco en la comida, ¿no? El tema de los bataches, ¿no? Al final, muchas veces hacer un muro de contención de tierras tipo rígido, tipo muros en L, que luego puede ser de sótano, como vemos cuando se ejecute el nivel de forjado que va a su coronación, necesitan de bataches, ¿no? Esas disposiciones en berma, ¿no? Esos tramos en tierra en berma, que lo que hacen es un poco estabilizar ese corte vertical que vamos a hacer al terreno, ¿no? Es una forma de asegurar de forma provisional que podemos ejecutar con seguridad en estos tramos libres. Entonces, bueno, el sistema, si el terreno es bueno, como veremos un poco más adelante, si el terreno es suficientemente bueno y el corte de terreno o la excavación o la ejecución de la contención se hace en un corto espacio de tiempo,
bueno, pues son situaciones que a lo mejor no hace falta el atache o podemos, digamos, permitirlo, ¿no? Desde la hora de la seguridad. Pero desde luego, si el terreno es inestable y hay presencia de agua, como veremos, son totalmente no recomendables en la ejecución y son inseguros, ¿vale? A este respecto, de una experiencia personal y profesional, lógicamente, es la ampliación del Museo Canario en el Nieto Sobejano, ¿no? Los arquitectos Nietos Sobejanos, la buena firma, ¿no? Conocida, la ampliación del Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria, pegado a la catedral, ¿no? Es un muro descendente, ¿vale? Un poco diferente a lo que estamos tratando. Es otra posible solución. No es frecuente, pero existe. El muro descendente son unas damas. ¡Ay, perdón! A ver, aquí. Son unas damas. Son unos módulos de hormigón que se van haciendo, se va excavando mediante bataches, se incorpora una porción de hormigón, ¿no? Vertical contra el terreno, se coloca un anclaje activo, que vamos a meter tensión, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para equilibrar en esa porción vamos a equilibrar los empujes del terreno estimados, ¿vale? En esta obra en concreto, y un poco en la enseñanza de los bataches, siguiendo que es una obra complicada, nosotros, en ese momento, estando en Fomento, pues recomendamos evidentemente que la construcción no se hiciera mediante este sistema, que preveíamos que iba a dar problemas, y recomendamos la ejecución de la contención pues, con pilotes o con micropilotes, ¿no? Situaciones comerciales, lógicamente, implican que la solución no la pudimos llegar a desarrollar o convencer a la dirección facultativa en aquel momento. La dirección facultativa apostó por lo que tenía un proyecto que era un muro descendente. Bueno, pues en ese muro descendente pusimos nuestra mejor experiencia a todos, el departamento de geotecnia, y puso una serie de reglas. Una de las reglas más importantes, si no, esto, esta de aquí, esta regla que tenéis aquí. Es decir, cuando tú tienes un terreno que contener, ¿no? Un terreno que contener y vas a atacarlo mediante bataches, tienes que procurar que al menos el 50% de la superficie que estás excavando, la que dejas recta, ¿vale? Que el otro 50% esté defendido mediante un batache, ¿vale? Digamos que de alguna forma intentas garantizar, no teóricamente, pero muy empíricamente, por ponerle un nombre, ¿no? Intentas que al menos parte de la erosión del terreno esté compensada por esas vermas, por esos bataches. Entonces, pues fijaos, ¿no? Es un procedimiento constructivo totalmente desaconsejado, bueno, lo ponía un poco por ahí arriba, se nos tiende a olvidar esa regla del 50%. Si veis un poco en las fotos, luego creo que tengo una posterior, veis el frente que tenéis ahí arriba, ¿no? En la parte superior. Si os dais cuenta, el porcentaje de batache se queda reducido a una vermita, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Es difícil de trabajar ahí, evidentemente es un recinto pequeño y demás, ¿no? ¿Qué más complicaciones puede tener esta técnica de bataches? Que si os dais cuenta, tenemos que mezclar dos oficios, ¿no? Claramente, ¿no? Un movimiento de tierras mientras se está excavando y el oficio de la gente que tiene que hacer esa porción de muro, de hormigón, ¿no? De encofrado con su hierro, ¿no? Entonces tenemos oficios diferentes molestándose unos con otros, ¿no? Y como es la construcción al final quiere ritmo, ¿no? No quieren avanzar, ¿no? Porque también saben que está construyendo, que es complicada la situación que tiene ahí y que tiene que solucionar. Pero yo creo que es un poco la regla esa de vístete despacio que llevo prisa, ¿no? Si no haces bien las cosas, pues puedes tener problemas, ¿no? Y uno de los problemas que tuvimos fue la generación de bataches. ¿Cuál fue realmente la patología que provocamos? A ver. Ahí, ¿no? Veis un poco las fotos de la situación, ¿vale? Una de las patologías que provocamos se fue el lateral, digamos, derecho, seguíamos la foto, una casa colonial que teníamos colindante, ¿vale? Descubrimos el terreno por debajo de su cimentación y aparecieron unas fisuras del libro de tipo de asientos medidos hacia la derecha. Todos los muros o todas las tabiquerías perpendiculares a las obras marcaban esas líneas de 45 grados clásicas de que había producido un descenso de la cimentación en las proximidades del muro. Y eran recientes, nadie podía pensar que llevaba muchos años. Se veía claramente que avanzaban y que avanzaban por la noche y en proyectos. Pues bueno, una mala experiencia, ¿no? Veis incluso aquí, veis ese talud de tierra que seguramente se veía atrás. Ahí, ¿veis, no? Esa porción de ese cono de tierra, ¿vale? Ese cono de tierra es por seguridad.
se intentó rellenar rápidamente a la hora de tomar una decisión para estabilizar, porque daba miedo, la esquina, y no es una cosa que fue una rampa de acceso, sino una contención, digamos, provisional, un quitamiedo, ¿no? Para que a ver cómo avanzamos, cómo sigamos con las cosas. Entonces, cuidado con los ataques. Es un poco la lección, ¿no? Vale. Y ese modelo es también de la placa de arriba, o sea, la placa, digamos, en la que lo buscabas, que era volando, que es tirante que era... Sí. Sí queda colgando. En efecto, se tiene esa situación. Date cuenta que también empiezas a bajar un poco por ramas. Y te parece un efecto un poco viga, ¿no? Te vas un poco descolgando, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, en efecto ese cable también lleva, ¿no?, el peso propio, ¿no? Sin contar con el cambio. Pero básicamente es mayor la presión que tienes que ejercer, no un poco que el peso propio que tienes que ejercer. Y hasta que no haces una placa no puedes seguir bajando. Correcto, totalmente. O sea, al final tienes que, si se plantea como una situación de anillos, ¿no? De anillos que vas bajando, ¿no? Y ese anillo lo tienes que ejecutar de forma por mataches, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en el norte, que no tengo experiencia en el tema, pero en el norte a lo mejor se hacen situaciones un poco con rocas, es estable, pues te puede dar menos miedo, depende de cómo esté configurada la roca, porque depende del tipo de corte que tengas, a lo mejor se te viene. La gente dice, no, roca es un corte perfecto, pero depende de cómo venga, ¿no?, el corte, ¿no?, la fractura, se te puede venir encima, ¿no? Pero ¿qué tienes? En terrenos estables puedes a lo mejor agilizar el proceso, ¿no?, de bataches, pero en norma general tienes que hacer el primer anillo mediante bataches, empiezas con pares, y luego cierras con impares. Cuando esté generado el proceso, vuelves a bajar. También hay que ser un poco cuco en este sistema que nos pasamos, hay que dejar como, cuando estás haciendo ese nivel de excavación, hay que dejar las esperas previstas para el nivel inferior. ¿Sabéis? Entonces se produce también una situación en la que tienes que excavar un poquito como una pequeña zanja, justo debajo del batache, para dejar tus esperas, ¿no?, saliendo hacia abajo, de cara a que espere, ¿no?, o solape con la armadura vertical que viene en el tramo cuando lo vayas a hacer. ¿Vale? ¿Qué pasó en esta situación? Pues al final acabamos colocando arrostrados metálicos con las esquinas. Al final lo que se tuvo que hacer es lo que tuvo que hacerse, ¿no? De alguna forma, pues meter arrostramientos provisionales para intentar aguantar la deformación lo máximo. Se bajó el ritmo de construcción mucho más pequeño, no fue el ritmo que querían, ¿no? Seguramente en obra, en pos de que aquello se ejecutara con unas mínimas garantías, al menos es arriba del 50%, que se acercara, y no fuera un 15 frente a un 85. Vamos. Queda entonces como alternativa frente a esa ejecución de bataches, pues presentar, por ejemplo, soluciones de pantallas continuas, ¿no?, como tenemos aquí, o unas pantallas, por ejemplo, el caso de la izquierda es el Hospital CARE, que está hecho está ejecutado en Córdoba, próximo a la estación de agua, ¿no? Que ahora también al civil. Lo tuvimos que ejecutar con los vectoríticos, ¿vale? Son módulos de pantalla de próximos entre 4 y 5 metros continuos. Es una sección rectangular maciza de hormigón armado. Y si fijáis un poco la foto dentro de la definición que podamos tener, veis que todo el recinto está ejecutado de forma muy limpia, ¿no? Y tú construyes tu estructura desde el interior, pues al abrigo, ¿no? Al abrigo de esa contención, que tiene sus anclajes, tiene un sistema de vigas metálicas un poco arriba, que luego veremos un poco al final. Entonces, bueno, pues tiene esa gran ventaja. Tú puedes ejecutar, haces tu recinto, estás estabilizando, puedes ejecutar con garantía y con seguridad la estructura. Bueno. Dice, puede ser que cuando estás en el frente hacías cosas grandes, ¿no? Y hacías recintos muy importantes, pero también podemos extrapolar a obras un poquito de menos cuantía, ¿no? Esos son los edificios de viviendas liberales. Creo que era Morata de la Juña, me parece, por una colaboración, ¿no? En el que, efectivamente, piensas en la gran obra como de pantallas, pero puede ser una obra residencial también de menos calado, donde puedes usar un sistema de pivotes para hacer la construcción, ¿vale? Y mediante voladizo resolver el sótano, ¿vale? También igual limpio, la ejecución rápida, no hay rigidez a la contención del terreno y evito la situación de bataches que seguramente me complican la ejecución. Otro sistema, hacer una pequeña presentación, es los micropilotes, ¿no? Los micropilotes, que veis un poquito la sección que estoy representando aquí, al final no es más que una camisa de acero, una sección circular, estructural, que hacemos primero una perforación, un taladro en el terreno,
depende del tamaño del pilote, pero puede estar en torno como rango de 150 a 200 milímetros, depende del tamaño del pilote, que va armado con esa camisa de acero, ¿no? En su interior, ¿no? ¿Cuándo que podemos usar el micropilote? Al final, cada restringido, pues habrá un poco de rehabilitación, cuando tenemos poco espacio, cuando tenemos que resolver situaciones donde la maquinaria, ¿vale? La maquinaria no se puede llegar a emplear, ¿no? Pues lo dificultad, ¿no? No sé, habéis visto una pilotadora, son máquinas de envergadura, ese sinfín que tienen, pues unas dimensiones importantes, y no siempre se pueden buscar soluciones de contención con esos medios. Una pantalla continua es incluso peor. Si las habéis visto, una pantalla continua no es más que también una grúa bivalva, ¿no? Se lanza contra el terreno más para mucha fuerza para que hinque. Eso genera también muchas vibraciones en colindantes que pueden generar también daños, ¿vale? Entonces, al final son equipos muy grandes. Y los micropilotes nos permiten un poco realizar actividades donde es difícil emplear medios auxiliares más pesados. Es un ejemplo, ¿no? Este parece que era muy bien. ¿Vale? Al final, la típica tapia que salva el desnivel entre acera y jardín, acumulación importante de agua en el trasdos de esa tapia, de esa mampostería, y por las ribas termina yéndose, ¿no? Esto es la acera de la calle. Entonces, al final, ideamos, está como banqueada la solución, ideamos hacer unos micropilotes entre este primer nivel de tapia y el segundo, ¿vale? Para completar la tapia. Me he atrevido a hacer donde aquí parece que el muro de sótano y el muro de contención del muro de sótano es el perjudicado, ¿no? En esta exposición, lo siento por él, pero si no, no tendríamos objeto de hablar de pantallas, ¿no? Pero bueno, he dejado aquí una nota, revisando con mi mujer me decía, no digas todo lo malo del muro de sótano, porque el muro de sótano también tiene su lado positivo, ¿no? Entonces, por eso, pues, bueno. Entonces, me he atrevido a hacer una tabla con, digamos, posibilidades de los diferentes sistemas de contención que tenemos. Los muros de sótano, contención, bueno, por supuesto, esa clasificación que he hecho, bueno, esas recomendaciones, en función de las condiciones del recinto, en función de las condiciones de obra, ¿no? Entonces, si vemos un poco las condiciones del recinto, si tengo presencia de agua a nivel freático, si tengo cimentaciones colindantes, si tengo también la necesidad de que a lo mejor el elemento estructural que tengo que poner tiene que ser muy líquido, tiene que aportar mucha liquidez a presión, pues porque no quiero descomprimir el terreno, ¿no? ¿Vale? Si, por ejemplo, tenemos más de 2 niveles de sótano, o tenemos un propio terreno inestable en la propia ejecución, si pronto nos cagamos, no tenemos garantía de que nos vaya a aguantar el corte vertical, totalmente desaconsejamos el empleo de muros de contención o muros de sótano, ¿vale? Esa nota que decíamos, oye, si todas estas condiciones no se dan, si es una obra que a lo mejor tiene menos responsabilidad, o bueno, si el terreno es un corte limpio, en vertical aguanta, lo podríamos llegar a usar, ¿por qué no? ¿Vale? Pero si las cosas se complican y existe el riesgo, que yo creo que son los básicos, seguramente algo más, tenemos que ir saltando a otros sistemas de contención, ¿vale? Entonces, como veis un poco, la propuesta que he hecho es pantalla de micropilotes. Sí, lo puedo hacer. Por ejemplo, donde hay presencia de agua, pues no me viene bien la pantalla de micropilotes, pantalla de pilotes, precisamente porque tiene una separación entre ellos, ¿no? Y aunque hay un efecto arco de terreno, siempre se me puede filtrar agua, ¿vale? Entonces, a efectos de agua, la solución posiblemente más aceptada es que sea una pantalla continua. La pantalla continua, además, también, como también se hace como el tiempo de bataches, es decir, se excava un módulo, se hormigona y se va intercalando, o sea, no estamos haciendo módulos siguientes, sino que se van haciendo también bataches, aunque sean verticales, esos módulos también los podemos tratar. Las juntas entre ellos pueden tratar un poco. Hay algún otro sistema, algún fabricante que nos permite que haga esta alquilación del recinto. Entonces, la parte, digamos, la solución es que, en principio, a priori, mejor para un recinto en esta entidad, la pantalla continua, ¿vale? El siguiente menos bueno, o el segundo, la medalla de plata, pues los pilotes. Y tal vez comentar en la pantalla de micropilotes, con todas las posibilidades que haya, que los pilotes, la pantalla de micropilotes es útil, es buena, pero cuando empiezas a hacer números, te das cuenta que esa pequeña sección que tengas aporta poca rigidez a presión. Y cuando metemos en modelos de cálculo, esa pequeña rigidez es muy susceptible de deformaciones, ¿vale? Cuando se ponen esas deformaciones, al final tienes que poner tantos niveles de anclaje o tantos niveles de acabamiento, y si tienes que contener mucha tierra, no te resulta no muy útil, ¿vale? Entonces volvemos a saltar a pantallas de pilotes o pantallas útiles. Bueno, si os he convencido un poco, ¿no? De que en las pantallas de la corrección de tierra se puede hacer, ¿no? Pantallas continuas o pantallas de pilotes o elementos flexibles, como estamos diciendo, pues toca un poco, pues ver un poco la mínimos niveles, pero en fin. Yo creo que lo hemos marcado antes, ¿no?
Son los elementos, el primer punto que tratamos ahí, son elementos que ejecutamos antes de excavar. ¿Vale? Entonces, yo hago el recinto, como estamos diciendo un poco los anillos, ¿no? Hago el recinto, hormigono los pilotes, hormigono la pantalla, y una vez que hormigono la pantalla, empiezo la excavada. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, esas plataformas de trabajos que tengamos, esos niveles intermedios que vamos generando, ¿vale? Está la gente trabajando ahí abajo, está al abrigo de la contención, que en principio tiene que estar calculado para esa fase intermedia que tenemos nosotros. ¿Vale? Son lo que estamos comentando, al final no hay que tampoco perder de vista que son elementos de elevada desventaja, es decir, son elementos que tienen cierta longitud, ¿no? Y que son relativamente estrechos de canto, ¿vale? Entonces, en pilares circulares manejamos en España, un poco de la máquina también, diámetros de 45, 60, 80, 1 metro, inclusive las mujeres de 20, ¿no? ¿No? Recuerdo un poco pilar de puente. Pilar de puente se llama, pues a lo mejor bajamos un pilote de 90. En edificación, 45-60, en condiciones normales, debemos tener esa rango. Muy importante, está muy clara la pantalla, al fin y al cabo, el elemento flexible debe su estabilidad en gran parte, luego veremos que puede estar apoyado en esta construcción mediante anclajes o ajustamientos, por la longitud de empotramiento de la pantalla respecto a la cuota inferior de excavación. En el intradós, ¿no? Esa longitud de pantalla, que es esa porción que queda enterrada, 42, es la clava, el empotramiento, y es lo que garantiza en gran medida la estabilidad, ¿vale? de la construcción, ¿vale? En el caso extremo, podemos llegar a tener una solución de pantalla voladiza, es decir, que la propia pantalla sea autoportante per se y no necesita en ninguna fase de ejecución o construcción pues, anclajes o ajustamientos o niveles de forjado, ¿vale? Y yo creo que es una cosa muy importante y tal vez lo más divertido de estas estructuras es que al final estos elementos de contención flexible son la suma de muchos estados, o sea, la suma de varios estados, desde la fase de construcción hasta la fase de servicio. Eso es muy importante. O sea, no es, tenía un jefe que decía, esto no es como los Mickey Mouse, ¿no? O los dibujos que dice, de repente excavado, ¿no? O sea, dice, estamos en el terreno aquí y de repente excavado y aparece el sótano, ¿no? Me decía, me acuerdo muy bien de esa frase. Y es verdad, y hacía mucho hincapié en el proceso constructivo, ¿no? A lo mejor hay que excavar un poco, poner un anclaje, bajar un poco, poner otro anclaje, ¿vale? Ir evaluando los estados de deformación y las solidificaciones lectoras, hasta un límite último, lo que sea, de cada una de las etapas. Y al final, el sistema que vayamos a colocar tiene que cubrir la seguridad en todas sus fases. No vale que en servicio, al final, cuando tengamos todos los forjados, cumplan, es la situación más fácil. Seguramente a lo mejor tiene una situación más crítica en la fase de construcción. Tiene más demanda, presión el pilote en la fase de construcción. ¿Vale? Vamos a hablar un poco ahora de la importancia de la geotecnia y de la topografía. Al final, yo creo que un elemento de contención es más una obra de geotecnia que propiamente estructural, ¿no? O sea, es más una obra de geotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental saber lo que estamos conteniendo. Eso es, digamos, la ciencia que hay detrás del dimensionado de una pantalla a nivel de armado de presión, cortante, fisuración, lo que podamos decir estructuralmente, yo creo que es manejado, se puede manejar, pero la gran incertidumbre y el gran riesgo que hay que acotar es lo que tenemos detrás del terreno empujando, o lo que tenemos abajo para intentar generar ese pasivo. Eso es lo más importante. Con lo cual, mi recomendación siempre es un buenísimo informe geotécnico o algún geotécnico que esté de la mano de vuestra, ¿no? Que os eche una mano, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Que nos soporte ese soporte. Una de las recomendaciones en cualquier informe geotécnico, cuando hay recintos de pantallas, es generar perfiles longitudinales o estratigráficos, ¿vale? Sobre todo, fijaos, por ejemplo, esa obra del Hospital de Córdoba, donde tenemos a lo mejor pues, un frente de obra de 150, 200 metros. El terreno puede cambiar. Puede cambiar en su longitud, ¿no? En ese corte puede cambiar. Y a lo mejor nos encontramos con estratos que empujan más a una determinada cota. O sea, nuestro mundo idílico de tener estratos horizontales que a todos nos encantaría y nos facilita el cálculo, a lo mejor no está, ¿no? Y el terreno va cambiando de la forma y nuestro cálculo tiene que estar acoplado a ese cálculo, ¿no? A esa realidad. Imagino que lo habéis visto, están en todas las escuelas, al final el informe geotécnico también tiene que aportar pues, 3 valores fundamentales que definen el empuje del terreno, tanto activo, pasivo, reposo y demás. Ya lo sabemos, ¿no? El ángulo interno, la densidad aparente y la cohesión.
Y podemos hacer una gran clasificación de qué tipos de terrenos tenemos, ¿no? Muy somera, las habrá muchas más, yo no soy técnico. Pero al final estamos moviendo entre arenas y arcillas, y la diferencia entre la arena y la arcilla es que la arena no tiene cohesión, ¿no? Estamos hablando siempre de una cohesión muy baja o cero. Pero la arcilla puede tener. Y la arcilla también es un poco característica de que puede tener un alojamiento bajo. A lo mejor tienes 15, 17, 20. Y una arena pues estamos en 28, 29, 30. Hay que también identificarlos. Los informes geotécnicos, si no les dices nada, a lo mejor ellos te dirán que a lo mejor necesitan un modo de elasticidad. Yo siempre juego con el modo de elasticidad, ¿no? El debate de modo de elasticidad con gas y balastos, pero necesitamos unos muelles también para modelizar nuestro problema. ¿Vale? Entonces he puesto el ejemplo de un abaco de Chelesson, que es un poco el clásico que yo creo que usamos todos, ¿no? En el que nos va a decir la K. No sé si habéis dado huella de Zipper, han dado... ¡Ay, lo he dicho yo! Joder, la práctica antes que la ciencia. Bueno, tiene su... Bueno, pues veréis en el programa de Zipper que lo van a contar Miguel Ángel, que al final tenemos que definir una K, un muelle. Es una forma muy somera, muy burda seguramente, de modelizar el comportamiento entre estructura y terreno. Tienes un muelle, ¿no? Como puede ir de punto. Tendrá un estado de activo, pasivo o función. Y eso se puede determinar, si visualizo el estudio, con los temas presiométricos, ¿no? Que al final determinadas profundidades apretaban y daban una respuesta, unas gráficas de presión de formación, ¿no? Pues generaba una constante de muelle. Pues son puesto aquí dos ejemplos en Madrid, ¿no? Pues una arena costiza, por ejemplo, y una peñuela, ¿vale? Pues mira, la peñuela son, ¿no? De estas arcillas que tenemos al sur de Manzanares, que tenemos en Getafe, Leganés y tal, pues deben tener algo de rozamiento en torno a los 20 grados, ¿vale? Y una cohesión pues de 1 tonelada, ¿no? Y eso nos sitúa en tener entre un muelle, para modelizar la pantalla, entre 2000 y 1500 tonelada metro cúbico. Sí, ¿vale? Esa es la peñuela. Y las arenas cosquitas, pues bueno, las arenas cosquitas, las arenas del norte de Madrid, pues al final también tienen algo de granito cuando se degrega y tal, tenemos un poquito de contenido de arcilla, podemos tener algo de cohesión, pero ya los rozamientos son mayores y por lo tanto el muelle, pues evidentemente es menos deformable que la arcilla. Esto de las arcillas y el terreno de Madrid es su gracia, ¿no? Porque como todo, ¿no? En el norte de Madrid, como la Moraleja, ¿no? Los sitios más, ¿no? Más caros, al final la vivienda vale más dinero, ¿no? Y el terreno es de mejor calidad. Y tristemente, en el sur de Madrid, debajo del Manzanares, ¿no? El terreno se complica, ¿no? Es un poco inverso, ¿no? O sea, al final la cimentación es más complicada, más costosa, eso supone donde la vivienda puede ser a priori más barata, ¿vale? Pero es verdad que las condiciones en el sur de Madrid son peores que en el norte. Un ejemplo, ¿no? Eso, a Dios gracias no es ninguna sobre. Pero fue un ejemplo que nos pasaba a la gente de Perteneña de San Departamento de Córdoba. Y creo, no sé si veis un poco la foto, ¿no? ¿Veis el cambio de terreno? O sea, no hay que fijarse, ¿no? ¿Veis cómo hacen los estratos? Voy a intentar llevar. Perdón, ¿veis que hay como los estratos así, no? ¿Veis, no? Que bajan, ¿no? Pues esto es unas obras que eran de la competencia, no voy a decir el nombre, bueno, es lo que me dijeron, comprar nuestras y se las mandaron a la competencia. Pero el jefe de departamento me pasa un poco la obra, yo creo que es muy representativa. Hay varias, seguro que hay que discutir muchas cosas. Pero lo que sí quería un poco poner esta foto y por qué, es que entendíamos, o creíamos, que el informe geotécnico no había cazado ese blandón, ¿no? Esa acumulación de relleno en la zona central, ¿vale? Y curiosamente en la zona central es donde colapsó la pantalla de micros, ¿no? Además como muy brutamente, ¿no? Muy abruptamente, ¿no? Ruptura, tengo por ahí un vídeo en YouTube, pero ruptura un poco de la vía de coronación muy brusca, esa ¿no? Productividad, ¿no? Muy explosivo, ¿no? Por decir la palabra. Y eso explicaría un poco que la contención, claro, pues a una cierta altura, ellos a lo mejor pensaban que no iban a buscar mucho el terreno, que a lo mejor era muy bueno, y bueno, pues pusieron los micropilotes un poco para marcar el recinto, ¿no? Una vía de coronación al final, pero la realidad es que la zona central, esta, debe empujar muchísimo, pero que la contención. Entonces, la importancia de determinar, yo creo, el terreno que tengamos en el terreno, la contención. ¿Vale? Y os puse un poquito ese ejemplo, se podían hablar de más cosas, de esa patología, la conexión entre micros con manguitos y demás, pero bueno, veis un poco la altura y nos marcaba un poco aquí, ¿no? Con mi lápiz digital un poco ves esa zona, ¿no? Esa depresión que tenemos aquí, que probablemente ese terreno ocupaba mucho más del que
como antesala un poco también, ¿no? El agua es, iba a decir la madre, pero sí, el agua, ¿vale? El punto más importante. Los geotécnicos dicen, ¿no?, que no hay, que yo no existiría como profesor si no hubiera agua, ¿no? No sé si está fácil, pero él tiene razón, ¿no? O sea, lo que tenemos claro es que muchas veces los alumnos no empujan, ¿vale? O pueden no llegar a empujar, porque nosotros teóricamente pensamos, pero lo que sí empuja es el agua. El agua es fundamental. Y además, de una contención con agua a no tener agua, es de la noche a la mañana. En muchas ocasiones, evidentemente, es, como veréis en el ejemplo, al final, lo que empujamos en vertical es lo que estamos empujando en horizontal, y esa presión es sí o sí. ¿Vale? Incrementa mucho los empujes. ¿Vale? Recomendación: si estamos cerca de ríos, si estamos, por supuesto, a nivel del mar, una buena campaña con piezométricos, ¿no?, o con pietómetros, ¿vale? Y poder tener un rango de estudio de cómo haría el nivel freático con el tiempo. Es polémica típica de las obras, esto de verdad, porque la indefinición del nivel freático, ¿no?, marca o dimensiona proyectos a más baratos o más caros. Entonces, muchas veces la gente, claro, no tienes unos rangos de tiempo suficientemente largos para estudiar la organización, si no acaba en un puerto, si no es una cosa que sea amplia, ¿vale? Entonces, la gente dice, no, pero ¿por qué coges ese valor tan conservador del nivel freático? Pues yo no lo sé, pero ¿por qué es tan conservador que no consumarlo al 80%? Siempre empezamos con estas razón. En este caso es carrera de mareas, ¿vale? Por eso esa oscilación así, pues no, ahí, constante. Me he pasado, ahí está. Es el efecto de agua, ¿no? Pantallas en Cataluña, ¿vale? En unas viviendas, una formación. ¿Eres tú, madre? Encima mi madre. Mamá, no te vuelvo a traer. Te voy a traer. No te pongas nervioso. No, nervioso y madre pone el móvil. ¿Cómo es esto? Vale. Viviendas en Barcelona, pues presencia, ¿no? Si veis un poco las fotos, a lo mejor en detalle no con la foto de la tomografía, pero si tenéis luego la presentación, veis que hay una rotura y vemos muchas veces mucho agua, ¿no? Hay una rotura perfectamente como un triángulo, ¿no? Como una línea de rotura de una placa, ¿vale? Y bueno, pues veis toda esta cantidad de agua y demás, es que al final, pues bueno, pues había un nivel de fatiga importante que terminó partiendo, ¿no?, la pantalla. Hay muchas cosas que podemos sacar de esa contención también. No hay ningún elemento arrastrado en la cabeza. Que seguramente de mí le hubiera hecho una mano, ¿vale? Pero bueno, la presencia de agua es capaz de romper una pantalla y de filtrarte el agua al recinto y convertirte aquello en un infierno, ¿no? El informe geotécnico tiene que aportar información acerca de los anclajes, si tenemos que ir con anclajes, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ir con anclajes al terreno. Los anclajes, ya lo veremos un poco más adelante, pero lo que hemos dicho, hay pasivos y activos. Activos es que vamos a tesar esos cables con un gato, vamos a introducir una serie de puertas, ¿no?, contra la pantalla, vamos a hacer un pretensado, digamos una cosa así, para generar una reacción horizontal, ¿no?, contra la pantalla. Y necesitamos esos anclajes van anclados con unos bulbos, ¿no?, que se hacen mediante inyección, la propia máquina que los va haciendo. Tenemos inyección única, inyección repetitiva sostenida, pero que cierres, ¿no? Entonces, al final es el abajo que tenemos la guía de obras de carretera para anclajes. Es un texto que voy a recomendar, porque es muy interesante y al final también se basa la gente que tenía para sacar su valor. Es decir, digamos la tensión de adherencia entre el terreno y el bulbo que ancla al final en ancla. ¿Vale? Muy importante. No le damos tanta importancia. Y la tiene, realmente sí la tiene. Es las condiciones de durabilidad o la exposición del hormigón que vayamos a crear en función de la naturaleza del terreno, ¿no? La agresividad química que pueda tener, la agresividad que el agua le puede generar a nuestro hormigón. Y el problema de esto también me ha generado muchísimos conflictos, porque al final tú tienes un elemento flexible que tiene mucha longitud y a lo mejor para tu cimentación, tu apoyo de cimentación, está a una cota superior, donde no hay contacto con terreno agresivo, por ejemplo, o con agua del propio terreno que no tenga agresividad. Pero tu pantalla de contención sí toca, a lo mejor, parte del material del suelo que tenga contenidos en sulfatos o bien, no sé, que sea agresivo para el hormigón y nos lo va a condicionar su designación. O sea que a lo mejor tenemos, claro, al final dices, otro debate, ¿no?
Oye, de 20 metros que tengo de pantalla o de 15 metros que tengo de pantalla, solo tengo 3 en contacto con un nivel freático, que es un agua que tiene contenidos sulfatos, y me está llevando a un ambiente ahora, un IPSAC, ¿no? Un QA de lo de antes. Pues tristemente, si el elemento toca ese elemento, ese estrato que puede ser afectando la velocidad del hormigón, hay que dosificar y designar adecuadamente. ¿Por qué? Porque además el hormigón lo vas a echar todo una vez. No vas a poder, ¿no? Digamos, dosificar una porción que te interese y la siguiente va en una cuba de menor dosignación, ¿no? Y la vas a dejar. Eso no se lo creen. Vale. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque al final el recinto tiene mucho volumen de hormigón, ¿no? Y cambiar las condiciones de un hormigón, ¿no? A más rico en designación o en dosificación, pues tiene impacto económico que si no se ha previsto, dolor de cabeza. ¿Vale? Entramos en la parte de los condicionantes arquitectónicos, ¿no? Y al final también llama la atención la viga de coronación, que es ese elemento de gran rigidez que tenemos en la parte superior de todo el recinto. Muchas veces se termina convirtiendo en un elemento que tiene que hablarse, se habla, ¿no? Con el forjado de planta baja del edificio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces, normalmente, en los proyectos, al final la planta baja normalmente en un diseño de arquitectura siempre es complicado. Tenemos desde escaleras, niveles, portales, rampas de acceso a los niveles inferiores. Entonces es un nivel complicado, bueno, complicado, tiene unas necesidades arquitectónicas, las que sea, ¿vale? Y que nuestra contención y nuestro muro cadena, nuestra unidad de coronación, pues al final, en fase de servicio, tiene que apoyarse. El forjado, el nivel de forjado se apoya sobre la contención. Tú tienes que leer el proyecto arquitectónico, cuáles son las necesidades, ¿no? Si tengo una rampa, si tengo un nivel de arquitectura superior, etcétera. Esto es un ejemplo, pues en la isla de La Palma, de unas viviendas que tenemos también con micros. Y fue un croquis que me tuve que plantear porque ya estaba perdiendo todos los niveles a nivel de rampa y cómo arrancaban los pilares también que veremos, ¿no? En la parte de coronación. Muchas veces también en la contención es la cimentación profunda, ¿no? De la estructura en el suelo. ¿Vale? Es un caso práctico. En la falta de, muy importante, lo que estamos haciendo un poco es también clásico de las obras, confirmar y referenciar las cotas de las bocas de los sondeos. Esta es muy clásica, ¿no? De hecho, la boca de sondeo está aquí a una cota que es la mía, la 0, pero la 0 puede ser, ¿no? La 1,20, la menos 1,20, ¿cuál es tu cota? Para que hablemos el mismo idioma, ¿no? Pues esto es una incidencia mía, por no decirlo de otra forma. Una obra, yo no, es un ejemplo mío, o sea, realmente, y lo pasé mal, no supe leer aquí la topografía de la calle. El recinto estaba a 2 niveles, o sea, es decir, el edificio, digamos que a un lado de la calle que veis ahí arriba había un desnivel, ¿no? Y donde se ha tomado la foto, pues es otro nivel, ¿vale? Entonces, bien, seguramente por error mío, el nivel de acera estaba en esta línea roja que estábamos aquí. No lo que hacía. Me asusté mucho, la verdad. Si os dais cuenta, cuando me agarraba la foto, porque me gusta mandar fotos, ¿no? Que mandaban fotos de cómo vamos avanzando y demás, me di cuenta, me asusté, y digo, coño, ya había conocido porque no sé qué está más arriba, ¿no? Estaba más arriba, y no me di cuenta de esa pendiente que tenía también, ¿no? La calle en el sentido hacia, ¿no? Hacia la derecha de la foto. Me asusté por cuando vi las fotos de los ajucios de la chapa. Vi que no estaba, había una porción importante de terreno que no estaba protegida, ¿vale? Y que no tenía contacto. ¿Vale? Me puse nervioso, pero ya me hace el jefe, no sé qué. No pasa nada, luego siempre, pero cosa como no. Bueno, la palabra, ¿no? A veces sí pasa, ¿no? Pero sí pasa usted, ¿no? Pero bueno, dijimos un poco de controlar las deformaciones y demás, que estaban pendientes, pues realmente me había comido todo este empuje de terreno. Y es lo que os digo, y en esa reflexión que va antes, el micro tiene poca capacidad de rigidez a presión. Si me pongo a hacer el número, me asustaba, no valía, no funcionaba, las deformaciones se controlaban, ¿vale? El micro, o sea que si vamos a micros, pues como tienes poco margen por la flexión, hay que tener muy claro las cargas que estamos metiendo. Y no vale olvidarse y decir, no, para mí la contención empieza en el nivel de no. Si yo tengo 1,5 metros de terreno, ese 1,5 metros de terreno, aunque a lo mejor lo pueda contener luego posteriormente con un muro, me está empujando. Hay una columna de tierra que me está empujando. Vale. Muy importante también, en situaciones, el concepto de empuje compensado de tierras. ¿Vale? No es tanto y no tanto, porque al final, pero bueno, puede pasar. El empuje de compensación que es un empuje compensado de tierras. Y hay que conocerlo, ¿no? Al final, si nosotros, puede pasar en el ejemplo que hemos visto en la foto anterior, si esto es una sección transversal de un edificio, si al final esta calle de aquí tiene un nivel y esta de aquí tiene otro, ¿no?
que cambia un poco la topografía, y el edificio se acopla a esa topografía, al final los empujes de tierras que tengas en esta parte de aquí, ¿vale? Son mayores, lógicamente, a los que tienes a la izquierda. Entonces, si yo tengo un elemento de forjado de esta reacción que esté alineado con este de aquí, evidentemente esta reacción horizontal provocada por este empuje, si un relleno, por ejemplo, de un de sótano, lo que fuera, ¿vale? Este empuje de esta reacción será menor, pero a lo mejor podemos contar con el pasivo para reaccionar, ¿no? Se asume un poco que podemos hacer una reacción del terreno, están compensados. Pero claro, aquí en esta parte de aquí arriba, ¿quién compensa la reacción horizontal? Venga, ayúdame. Hablo mucho. ¿Quién compensa esta empuja? Esa reacción que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos un muro, va a haber un relleno, va a haber un empuje de terreno después, ¿vale? Y aquí lo que la estructura está aguantando. ¿Con qué se va a equilibrar esa cuerda? ¿Quién va a echar una mano a que eso no se mueva, a que reaccione? ¿Quién? Los pilares con la que están en... Eso es, los pilares de la estructura, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una estructura, un recinto, donde está todo a cota, pues es fenomenal, porque las reacciones que tienes están compensadas de mayor o menor medida con el forjado, ¿vale? Pero si tú tienes un desnivel, esa fuerza, si quieres usar el forjado después para arrastrar en la pantalla la de contención, ¿vale? Esa fuerza horizontal tiene que hablar la estructura. No voy a tener nada para reaccionar detrás, ¿vale? Entonces, se puede arreglar por situaciones, pues en este caso, por ejemplo, echamos una mano, ¿no? Al final venía el proyecto y tal, y pudimos colocar pues, unas líneas estampidores de esto, ¿no? Un poco para intentar echarle una mano en este sentido. Esto fue algo que nos pasó en Palma de Mallorca, en un hospital que era San Rafael, San Juan de Dios. No hay que interrumpa. Sí, Siempre lo resuelven. Roma. La pantalla aislada, sí. No, Pero eso no. es descompensado. No vale. Lo tienes tú que prever. Vale, vale. no, hay unas Hay que ser el típico ejemplo de... cargas en cabeza, ¿no? Que tiene esa función que hay que pensar que para qué sirve, ¿no? Y ¿de dónde vino o para qué puede ser usada? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y el claro ejemplo, no sé si pasa en la siguiente página lo vemos, que es lo que vamos a tratar. El claro problema de edificación, esto es el Instituto Químico de Sarriá, luego veremos unas fotos, tenemos una pantalla descomunal. Y tenemos aquí un colegio, un patio de colegio. Además es muy gracioso porque se pagaban las pelotas a los chavales. ¿No? Se tenían los valores. Ah, ¿no? Entonces le iban a encargar, le encargaba de dar una patada hasta esta altura, porque aquí abajo era complicado. Pero más aparte, este es un caso, un claro ejemplo de situación que veníamos un poco aquí en la pantalla, ¿no? Aquí, este es el diseño de la pantalla, en la fase constructiva, yo creo que no ha salido aquí el anclaje, pero bueno, podríamos tener varios anclajes, y en la fase final del edificio, el arquitecto quería tener una pasarela aquí metálica, como una especie de puente, ¿vale? Para que pasara digamos que circular el coche hacia las zonas de parking, pues estaba a diferente altura, y queríamos tener además un patio bonito, con unos cipreses y demás. Total, que la realidad de la pantalla es que teníamos un tramo casi como de 2 niveles de, ¿no? Tenemos 2 niveles de forjado, que en fase de servicio no vamos a poder contar con ningún forjado. O sea que a lo mejor en fase de construcción, que normalmente la más dimensionante, puedo colocar anclajes, ¿vale? Pero en fase definitiva, si no quiero anclajes definitivos, ¿no? Que también los hay, ¿no? Si no los quiero, porque hay que mantenerlos, porque son especiales, porque con cabezas se puede hacer. Si no quiero dejar esa, ¿cómo se dice la palabra? Si no quiero dejar ese problema de mantenimiento, ¿no? De conservación a la propiedad, pues claro, la pantalla tiene que responder. ¿Vale? Claro ejemplo también de esto, también es muy claro siempre y problemático las rampas de acceso a los garajes. O sea, todos queremos tener en nuestro modelo de CIPE un forjado al final en la coronación. Pero la realidad es que hay partes del edificio, ¿vale?, en que no voy a tener en la fase definitiva y a lo mejor tengo un edificio colindante que sujetar, ¿vale? Voy a tener la zona de rampa, ¿vale? Y voy a tener una porción de la pantalla, ¿vale?, que va a estar suelta, claro, porque si no, no entra el coche. Eso podemos ser todos los ingenieros que queramos y demás. Pero el coche no puede tener calentado. Es así y tiene que estar. No puede ser. Entonces eso no se complica. Evidentemente hay que tener con cuidado, hay que ver qué se hace. A lo mejor hay que buscar en clientes la viga de formación, meter más viga de formación para intentar echar una mano en un cálculo y hacer algo virtual ahí que me eche una mano, además mucho la viga de formación, pero eso tenemos que contar con ello. Y eso también es una de las recomendaciones. Si os toca una configuración, una implementación, un propio diseño, no hay proyecto en edificación, por rara ocasión, que solo tenga una sección típico, ¿vale?
Eso, o sea, si hacemos un proyecto constructivo, yo os digo que salen más de 3, más de 4 secciones, porque la arquitectura de los propios niveles, de las rampas, nos da obligado, ¿no?, a estudiar situaciones diferentes. Situaciones diferentes de anclajes, situaciones diferentes de armados o de fondos. Bueno. Condiciones de contorno, ¿no? Cuando hablamos de cargas en formación. El otro gran, que yo creo que el más, otro de los factores críticos a tener en cuenta es, estoy trabajando en suelo urbano, me toca muchas veces, es así, no trabajo en San Chinarro, en el PAU, que también puedo hacerlo, y tengo una calle en el perímetro que sé que tengo una cierta, o sea, me da alegría, pero es que me encargan de hacer una contención yo qué sé, en Rafael Calvo, por decir. Y yo que sé que tengo un edificio colindante. Tengo un edificio colindante y es que es así. Y el problema es que como haya cualquier descompresión por debajo del cimiento del edificio colindante, hay fisuras, tengo de muestra la yo, el arquitecto, el que constructora, me toque, vamos a tener mucho riesgo, ¿vale? Pueden parar la obra, problemas de todo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, por supuesto, que tiene servicio colindante al lado, es una novedad. Y claro, todo muy simple en el aspecto en que, bueno, pues oye, ¿cómo modelo la sobrecarga, no? Dentro de lo que es un poco, yo entiendo muchas veces, hacer soluciones un poco groseras y demás, yo creo que la realidad es mucho más compleja que todo eso. Pero al final, si yo tengo una sobrecarga de programación, que puede ser la cimentación superficial, me genera una línea de presiones constante. ¿Vale? Teórica, ¿no? A diferencia, constante, ¿no? A diferencia, esto es lo de verificación, ¿no? A diferencia de la línea de presión, ¿no? Que varía linealmente con la presión. ¿Vale? Una forma de atacar el problema, y vemos un poco la dualidad entre global y local. Dices, bueno, pues la regla que nosotros usamos un poco, ¿no? Más allá de que ahora podemos tener praxis y problemas más complejos y demás, ¿no? Al final, una forma de representar un edificio colindante es el número de plantas que tiene sumándole una zona metro cuadrado, ¿vale? No olvidándonos a lo mejor del nivel que tenemos en solear, si lo tenemos aquí, ¿vale? Pues esa es la sobrecarga de coronación que vamos a poner y se entiende que es una sobrecarga uniformemente repartida de todo el edificio, porque evidentemente la presión del cimiento es más de 7 por 10, ¿no? La presión puede ser 20, ¿no? Pues puede ser, no, 20 o 200 kilopascales, ¿no? O 20 gramos, ¿no? Por ejemplo, 2 kilos, lo que transmite el cimiento propiamente sobre la zona, ¿vale? Pero el primer modelo que tenemos que hacer es una sobrecarga que tenga solamente la longitud del edificio que tenemos colindante, ¿vale? Para que esa presión afecte y dimensione y incremente las presiones sobre la conducción, ¿vale? Entonces, recordad siempre que al final el terreno tiene esta relación de tensiones, nosotros tenemos una tensión vertical y una tensión horizontal, y están ligadas un poco con un coeficiente, ¿no? Que puede ser activo, pasivo o reposo, ¿no? Una relación de tensiones, ¿no? De la presión vertical y horizontal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en esa situación de aquí y empezamos a quitar terreno por un lado, esa sigma H la podemos llegar a quitar, ¿no? Y es la descompresión del terreno, ¿no? Si descomprimos el terreno, los impulsos horizontales quedan descompensados y eso crea deformación y que el terreno se caiga, ¿no? Y descalce el cimiento, ¿vale? No es casual tampoco que pongamos aquí el volante. O sea que al final tenemos, muy importante cuando tenemos una obra de este estilo, es identificar dónde está apoyado la cimentación colindante mediante catas, por ejemplo. Porque nos dice precisamente dónde puedo llegar a colocar la mejor opción para colocar un podal como sistema de arrozamiento provisional, el más efectivo, donde esté en el primer nivel, ¿no? Pues lo pongo aquí abajo, por ejemplo, la pantalla se ha deformado y voy a colocar el asiento, ¿no? La descompresión del terreno, ¿vale? Entonces, esa colocación seguramente de ese podal a nivel de apoyo del terreno, ¿vale? También digamos que podemos un poco, no obviar, pero tener un poco menos en cuenta esa presión que tenemos localizada por capas, ¿no? Que al final nosotros tenemos un elemento fuertemente, ¿no? Arrastrando el plano de apoyo, evidentemente localmente tenemos más presión que toda la representación del conjunto de edificios transmitiendo carga territorial, ¿vale? Si nosotros somos capaces de parar esa deformación con un elemento muy rígido, pues no colocaremos esta descompresión. Muy importante también, al final, es condiciones de contorno. O sea, al final tú tienes que estudiar todo. Cuando tienes una pantalla, tienes que ver todos los edificios colindantes que hay, tus números de plantas que tienes, a qué cotas han apoyado las cimentaciones. Y hay que hacer catas, de verdad. O sea, que mejor hacerlas antes es un trabajo un poco, porque a veces también está la situación de proyecto y ejecución. Pero hay que buscar un poco integrar
¿no? El dato de campo, cuando está seguramente el contratista, para poder sacar estos datos y verificar los cálculos, y si hay alguna condición que se difiere mucho de lo que tú estás pensando, pues tendrás que revisar, ¿no? Lo mismo pasa con edificios que están en la otra acera, ¿vale? Entonces, no tienes que perder también de vista que a lo mejor no solo en el terreno urbano, un casco antiguo, lo que sea, el edificio puede llegar a tener tu influencia, ¿no? Y puede generar presión más abajo sobre la conexión, ¿vale? Quiero llamar también la atención un poco aquí, al final también, o sea, si no tuviera edificio, ¿qué sobrecarga tengo que colocar? Habitualmente se usa, porque creo corregirme que no es así, ¿no? Lo he ido buscando. Al final, el único valor que tenemos de sobrecarga de tráfico para considerar esa sobrecarga por tráfico ligero, bueno, no ligero, no, es la carga que tenemos para estímulo, ¿no? De la IAP, ¿no? Nos dice que al menos tengamos una tonelada metro cuadrado de coronación simulando un tráfico. Entonces, en cualquier caso, cualquier vial está sujeto a ese espacio. ¿Vale? Al menos esa. Y indica, por supuesto, un edificio. La pantalla también, como os comentaba un poco en la antesala, la pantalla también tiene que estar pensada para ser una cimentación profunda, porque habitualmente, no tiene por qué ser en todos los casos, pero habitualmente el límite del recinto de la contención coincide también con la línea de pilares o los pilares situados en el perímetro, ¿vale? No suele ser una condición crítica, pero al final la pantalla tiene que llegar a ser capaz de transmitir con seguridad por la resistencia por justo y profunda, las cargas, ¿no? De unos determinados elementos que moviliza la cimentación, ¿no? Para hacer el equilibrio un poco de cargas verticales, ¿no? ¿Vale? Aquí un poco siempre hay una reflexión, ¿no? Dice, oye, la pantalla está ordenada, por ejemplo, la pantalla continua está bien con el terreno, pero habitualmente por el lado de la seguridad solo se tiene en cuenta el fuste a partir de la cota escobar, ¿vale? En el introducción. Alguien podría decir también que por qué no, si el rozamiento también es el otro elemento, no qué estrato es, qué roce tiene, podríamos contarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, supongo que se puede analizar con más detalle, pero la seguridad, desde luego, es que es este nivel de potencia, ¿vale? El que consideramos como fuste, ¿no? Para transmitir, si necesitamos, ¿no? La carga vertical del pilote positivo, ¿vale? Pilotes, muchas veces también, ¿no? Al final la vía de coronación también dice, bueno, pues es una pequeña práctica, ¿no? Un pequeño resolución práctica. Dice, ¿qué armadura colocamos? Al final también tienes una vía de coronación. En el caso de pilotes, ¿no? La contención de pantalla por pilotes, pues puede ser un pequeño encepado, ¿no? Con sus vieras y con sus tirantes, ¿no? Pero es verdad que los pilotes están muy próximos, a lo mejor el tirante por esa carga no es importante, ¿no? Pero bueno, podemos considerar que, por ejemplo, un pilote no nos funciona, ¿no? Para dimensionar esa armadura y dar un poco más de cariño, de refuerzo, justo en la parte de abajo, ¿no? De la viga de cadena, porque al final es un encepado para los pilares que están en la cadena. ¿Vale? Caso que nos encontrábamos mucho en Fomento, ¿no? Y este es importante, claro. Es la presencia de grúas en la construcción, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos la grúa en el Indra2, ¿vale? Normalmente los bloques de cimentación de las grúas son bien importantes, porque al final hay que dar estabilidad, una carga de mucha excentricidad, ¿no? Presiona mucha masa. ¿Y qué pasa? Que nosotros en nuestro proyecto, tenemos nuestro proyecto, y no nos damos cuenta que es una fase secundaria, a lo mejor evidentemente hay que hablar con el facultativo y demás, pero que nos pueden llegar a colocar el bloque de cimentación próximo a la pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si tenemos ese bloque? ¿Qué pasa si tenemos ese bloque próximo a la pantalla? No tengo, me resta el bloque pasivo, efectivamente. Y lo que yo tenía esa profundidad de empotramiento, resulta que la que yo pensaba del proyecto, a lo mejor me he quitado un 80 o 2 metros. Si voy apurado en el diseño, ¿vale? Pues a lo mejor se quedan esos dos módulos de pantalla, esos pilotes que están movidos, se me quedan justos, ¿vale? Soluciones al final ante eso, pues a lo mejor hay que poner una placa adicional, ¿vale? Porque no tengo vacío, no tengo fuerza horizontal para que compense el empuje, pues tengo que buscar soluciones, ¿no? El problema tal vez más complicado en la programación, más complicado. Porque ahí no es un edificio que tengamos repartido, a lo mejor colocar un ordenamiento con una grúa parece excesivo, ¿no? Y muchas veces, la verdad, muchas veces, lo menos las que yo resulto, yo creo que me queda más tranquilo, he tenido la suerte, hemos pilotado para bajar las cargas mucho más abajo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también ese bloque hacía interferencia con los anclajes. Claro, o sea, al final, no es que no puedo poner un anclaje, pero es una situación que es normal, desde el proyecto no se puede prever. Habría alguien en la constructora y dice, yo creo que voy a poner la cimentación de la grúa, me viene bien aquí.
Pues me viene bien aquí, a lo mejor te dejas unos módulos sin por debajo de seguridad. Lo tienes que tener en cuenta. Alguien tiene que decirlo, y si no, pues está permitido. ¿Vale? Bueno, vamos un poco cerrando, ¿no? Proceso constructivo, ¿no? Hablamos un poco ligeramente de los anclajes, de los lanzamientos, esa transferencia de carga, ¿no? Este es el ejemplo que os ponía antes, fijaos la contención que teníamos, ¿no? Este es el famoso, ese lado de la rampa en la que había esos cipreses, ¿no? Donde había esa vía de programación, ¿vale? Entonces, pues casi en esta fase pues teníamos casi 1, 2, 3 niveles de anclaje. Yo creo que casi como 4 niveles de eso, ¿vale? Y además una contención, aguantando otra contención y demás, ¿no? Y las canastas, ¿no? Donde lanzaban los chavales las pelotas de fútbol, ¿no? A nuestra obra, ¿vale? A la derecha tenéis aquí un inclinómetro, ¿vale? En eso que os estaba comentando, por eso tenemos ese gran aprendizaje, aquí tuvimos un debate muy fuerte y ahí, pues, bueno, tuvimos un debate muy fuerte porque pensábamos que la pantalla iba a tener problemas cuando quitábamos los anclajes y la fase de servicio iba a ser más complicada que la constructiva, ¿no? ¿Vale? E incluso también teníamos dudas de que esa viga metálica tuviera la suficiente rigidez para aguantar la contención de fase de servicio. Si veis aquí, en esta foto, hay unas cestas aquí como descolgadas, ¿vale? Se usaron unos elementos para medir cómo variaba la tensión de los anclajes a medida que íbamos avanzando la obra. Y si los valores de tensión iban teniendo cambios muy bruscos, ¿no? Frente al cálculo que habíamos hecho, ¿no? Y la desviación que había, ¿vale? En este caso, teníamos mucho miedo, la realidad es que la pantalla no se movió nada, ¿vale? No empujó. Y entonces estábamos preocupadísimos, le mandamos cartas, y no sé qué, y no sé cuántos, tal. No, pues no fue la realidad. Nos dijo que la pantalla de efecto, en terreno de efecto no empujaba, pues no porque comporta mucho mejor lo que esperamos, en efecto, por el caso, ¿vale? A la derecha tenemos un caso de un inclinómetro, de una obra de Madrid, no es este de aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, también en los inclinómetros vamos midiendo, como fechas aquí, se van midiendo cómo es la deformación de determinado pilote o pantalla, donde estamos viendo, a medida que vamos haciendo la excavación, haciendo las bases. Lo que se pretende también es evaluar si el cálculo que tú tienes se está acoplando a la realidad que tú estás esperando o estás observando en la obra, ¿vale? O sea, aquí la realidad es que se da. O sea, que estás viendo que el comportamiento de la deformada de Fife se está comparando a la deformada del inclinómetro que te está dando. ¿Y aquí qué nos pasó? Pues seguramente que el anclaje falló. ¿Vale? Nos dimos cuenta con ¿no? a medida, nos dimos cuenta que el anclaje debió fallar, por eso la parte empezó bien, ¿no? Empezó como el punto fijo que está en el anclaje, y a medida que íbamos bajando, ¡pum!, se fue la cabeza de la pantalla, el anclaje en ese punto, en ese kilómetro además, lo cazó y falló. Tenemos que distinguir, eso lo que os decía un poco antes, ¿no? No hay que perder nunca tener el contexto, es decir, al final es un conjunto de estados. Tienes que sumar, es un proceso constructivo en el que tienes que sumar las fases de construcción, las fases de servicio, ¿vale? Entonces, y la pantalla con sus armados, con sus innovaciones, con sus estabilidades, puedes afinar más o menos los coeficientes de seguridad de cada fase, puedes a lo mejor jugar un poco con, puede ser menos exigente, a lo mejor con una fase de construcción de servicio, puedes jugar un poco con eso, pero al final tienes una situación de construcción donde tenemos que convivir con unos anclajes, por ejemplo, esta pantalla continua, y tenemos una fase de servicio donde podemos contar con la solera, podemos contar con los niveles importados, ¿vale? Y en cualquier caso, la suma de esos estados, el envolvente de estados, pues tiene que ser correcta en todos los casos. ¿Qué usamos? Si podemos, en fases provisionales, en fase de construcción, anclajes antiguos, ¿no? Retrasados, ¿no? Y aquí eso pues un poco las siglas de lo que se caracteriza un anclaje, ¿no? Al final tenemos una longitud de bulbo, una tensión de adherencia, que es lo que decíamos que tiene que venir en el informe geotécnico, ¿vale? Tiene que haber una longitud de tal forma que se libre la cuña de activo, ¿vale? Esto de aquí, o sea, no vale poner una longitud de determinada porque es ineficaz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final, a efectos del modelo, si es verdad que los anclajes solamente tienen una inclinación, la opción óptima fuera que los anclajes fueran horizontales, ¿no? Para que no hubiera esa componente vertical que se pierde, ¿no? Pero muchas veces por longitud no se permite, ¿no? Entonces se intentan hacer inclinados, ¿no? Pero más una práctica constructiva, ¿no? Para evitar un poco de indiferencia en la parte entre los dos. Tenemos inclinaciones, pues a lo mejor como máximo 15, 20, 30, para ir un poco de rango, ¿no? Depende un poco de la maquinaria. Tampoco valen 60, cosas así. Al final está un poco limitado entre 20, 30, 35, el margen que podemos variar ese anclaje. Y por supuesto esa composición de fuerzas aquí es la que va a meter la fuerza horizontal aquí. Cuanto más tendido sea el anclaje,
lo más horizontal, lo más fuerte horizontal estoy empleando, ¿no? Para haciendo con la pantalla. Otro sistema que tenemos, importante también, ya comentaba también que me ha recordado la comida, los anclajes. Mucho cuidado con los anclajes porque tenemos aquí un edificio con en Madrid, quiero recordar que no se ha permitido. No podemos tener una digamos, irrupción o una modificación del terreno justo debajo del edificio, es que te paran la obra de forma inmediata. Cualquiera, aunque no pase nada, cuando pasa nada, dices, no, es que me están yendo debajo una lechada, puedes consumir el terreno, llaman y que no te dejan. ¿Vale? La otra solución que tenemos, por ejemplo, pues si no tenemos anclajes pasivos, sí, dar tratamientos provisionales, que son desde luego muchas veces muy aparatos. Hablamos un poco de los bazaches estabilizantes, pero también esto es una complicación para nosotros. No los quiere nadie, porque hay que convivir también con unos monstruos interesantes, ¿no? Un proceso de excavación que hay que ir bajando, ¿vale? Pero es que a veces no queda más remedio. Bueno, esto también son obras en Mantelón. Aquí, a veces, hay una solución mixta. Esta es la pantalla esa que estamos diciendo del Instituto Químico de Sarriá, donde tenés esa gesta para medir un poco la pérdida de tensión de los anclajes, y tenemos una solución un poco mixta, ¿no? Me interesa un poco a la constructora, a lo mejor, por circunstancias, a lo mejor un poco más alejadas de la economía, pero bueno, en fin, podemos colar unos cuadros metálicos en las esquinas, ¿vale? Sin tener ese anclaje, porque también a veces es complicado llegar con la máquina justo al borde, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Tú te pegas a la esquina, la máquina en ningún ámbito, a lo mejor no consigues un anclaje. Entonces te resulta más interesante tener, pues en los cuadros metálicos, ¿no? Que son primos hermanos o totalmente equivalentes en sistemas de anclaje. ¿Vale? He puesto un ejemplillo un poco de, al final, como tú tienes un podal, tienes una compresión, la conexión tiene que ser calculada básicamente a cortante, ¿no? Al final tú tienes unos pernos, ¿no? Con los que fijas una placa de anclaje, ¿no? a la pantalla, y esa inclinación te da una componente que es el cortante, ¿no? de la conexión mecánica. ¿Vale? Fase de servicio. La fase de servicio, al final, por buscar un símil, ¿no? Dentro de la situación, no va a ser un poco más que una vía continua, ¿no? Pero tienes unos apoyos, ¿no? Que tienen, por cierto, como he dicho un poco el número aquí, gran rigidez. Al final tienes un forjado, ¿no? Un forjado por el adicional tiene menos rigidez, pero al final tienes un forjado reticular, una losa maciza, son elementos que son muy rígidos, ¿vale? Y esa, podemos modelizar esa deformación mediante, pues, un pequeño, bueno, pequeña ecuación, ¿no? Al final, ¿cuál es la riqueza sí, ¿no? ¿Cuál es la riqueza sí del forjado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, que también es muy clásica, que si yo tengo compensados los forjados, la deformación o la rigidez siempre es L medios, no es la longitud del forjado, ¿no? Porque el punto medio no se supone, se supone que estamos ocupando por los dos lados. La solera. La solera. Aquí hay de todo, ¿no? Esta es muy divertida, ¿no? ¿Quién es de por España? ¿Quién es de aislar la solera? De poner el típico detalle que es una solera y le ponemos una madera o un polistán o un material elástico. No sé. ¿Qué os parece? ¿Veis que le puede la solera directamente cometer directamente contra la pantalla? Contra la pantalla continua. No pasa nada. Para hacerlo correctamente, pues vale también. Yo soy de la opinión que, por ejemplo, un típico detalle, seguramente tenga su explicación, por tema de dilataciones y demás, es que la solera se aísla totalmente del elemento constructivo. Ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay razones para todo. Pero la solera también puede ser un elemento que nos sirve de arrestamiento en la parte inferior de la pantalla, ¿vale? Entonces, si comprime, yo soy de la opinión que puedes dejar la pantalla hormigonada, con matices, ahora explicaremos, contra la solera hormigonada contra la pantalla, ¿vale? Si comprime, la solera va a entrar a la cierre, ¿vale? Con una cierta rigidez la que tengo, ¿de acuerdo? Si tenemos un material elástico para intentar hacer el aislamiento, primero tiene que comprimirse, ¿no? El aislamiento será un poco entre los dos, ¿no? Será un poco la rigidez de la solera y por el pan, ¿no? ¿Vale? Pero seguramente que sea algo menos rígido que si tengo un contacto con la solera. Pero aquí te medida, ¿ya? Pero si hay un descenso de la solera se me puede partir, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque yo quiero tener aislada y que tenga una desvinculación entre estructura y solera. ¿No? Pues pone un plástico, ¿no? Pone algo que permita que si tiene necesidad la solera de tener un movimiento un poco vertical, lo permita, pero también puedes formar o tener en cuenta, o puedes tener en cuenta, también como un elemento que te puede echar una mano así, ¿vale? Para sostener, ¿no? La pantalla. Bueno, a lo mejor me metemos un poco de un ejemplo, es lo que vas a contar, pero bueno, no sé.
Entonces, he puesto un pequeño ejemplo. Al final hay varios programas, básicamente hay varios, no voy a, pero últimamente uso por necesidad de guiones y ya está. Entonces también tienes un Rilo, ¿no? Que también es un grandísimo programa, que también se ha hecho, pues, por ejemplo, Metro, Madrid, existía Rilo hace años. Pues algo muy similar quiere decir que es que dan resultados iguales. Hay gente que es muy crítico al principio, pero es que son resultados iguales. Yo creo que es una prueba para cálculo de patrones. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de un edificio de la forma de un sótano que vamos a colocar un ayuntamiento. Entonces, bueno, pues al final podemos tener sobrecarga aquí, pues forma 55, no van a dejar 255, pero bueno, mismo 2 plantas y media que tengo que contener. Tengo una pantalla, creo que esta 45 son pilotes, ¿vale? Entonces, evidentemente, la carga la tengo. No he empezado a excavar, perdón, y tengo una deformación que tengo aquí unos valores de deflector de pantalla, representados del programa, son muy bajitos, evidentemente, y unos valores de deformación también muy bajitos. Sigo el proceso constructivo, ¿no? Hago un escalón para excavar, ¿vale? Y digo, bueno, pues 1 metro, ¿no? Vale, ok. Las deformaciones de esa pequeña voladito van creciendo y la deformación de la flexión también, ¿no? La pantalla empieza a empujar aquí, hay ese equilibrio y empezamos a tener movilización de pasivo y flexión, tracción de destacar en dos. Coloco mi arrastramiento. Y si os dais cuenta que no es casual un poco, que a lo mejor en este caso no, pero este de aquí, que nosotros tenemos que prever cuánto vamos a excavar para colocar el acuadramiento. El acuadramiento puede tener las dimensiones las que sean, ¿sabéis? Pero al final yo tengo que excavar de tal forma que alguien pueda operar de esa forma. Al final no podemos ir al minuto, pero no es lo mismo colocar un perfil, un HB300, por ejemplo, que es más manejable que tener una celosía, ¿vale? Una torreta de estas horizontal que a lo mejor tiene 1,20 de canto, ¿no? La gente tiene que operar. Entonces, yo tengo que excavar de tal forma que el sistema de acuadramiento pueda ser ejecutado, ¿no? Para que el cálculo sea lo más real o lo más cerca de la realidad. ¿Vale? ¡Pum! Llega el gran salto, ¿no? Puedo hacer secuencias de excavación más pequeña, pero bueno, si solo tengo un nivel de acuadramiento, pues bajo hasta abajo de todo. La cuota, por ejemplo, al final de excavación ha entrado 2. Veis un poco cómo ha cambiado la película, ¿no? Al final, como yo tengo un puntal, pues han cambiado. Aquí hay inversión de vectores, ¿no? Tenemos negativo, ¿no? O negativo, presión en entrar 2 y positivo, ¿no? Presión en entrar 2. Ha cambiado, ¿no? Cambia la de vectores. ¿Vale? Y por supuesto, la pantalla también tiene una cierta deformación. También la deformación. Habéis visto que antes era, ¿no? Como un voladizo, ¿no? Y aquí, pum, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un poco. Tenemos más deformación en la pausa, digamos, aquí en entrados. Habrá algo de deformación aquí que dependerá de la rigidez de que hayamos puesto el ayuntamiento, pero se va. Cuanto más rígido sea, más ese punto de deformación, más lo vamos a poner aquí y nos va a compensar. Aquí nos le equilibrio un poco de todo, pero voy a colocar, ¿vale? La fase final se empieza a acercar y tenemos que pensar también muchas veces, que no se tiene que olvidar, es un ejemplo teórico, pero que el acuadramiento tiene unas dimensiones, ¿vale? Y nuestro forjado otra vez de edificación tiene otras. Y en ningún caso puede la solución, como tiene que ser integral, tiene que ser coherente geométricamente. A veces no es si al final que las cosas entren y no tengamos errores de reparación, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, en este caso, claro, yo tengo que dejar el puntal hasta que ejecute el forjado. Y pum, la fase final. Y ahí es donde se produce la transferencia. Es decir, el arrastramiento, donde estaba poniendo esa ración, yo ejecuto el forjado y una vez ejecutado el forjado, puedo quitar el modal y esa ración viaja hacia mi forjado en servicio. ¿Vale? Un ejemplo. Esto, bueno, he puesto un poco al final, tal vez queda un poquito descolgado, ¿no? Pero al final, esto es en los hospitales en los que comentaba en Granada, en CARE, pues muchas veces al final los recintos también te dan sorpresas, ¿no? Fijaos un poco también en la propia arquitectura, que al final se necesita mucha planta. Aquí no. Pues anda que no le doy vueltas. ¿Qué miedo le tenía al jefe, no? Pues me decía que no podía tener ninguna interferencia en los anclajes. ¿Vale? Si os dais cuenta, al final teníamos aquí, me parece que eran 2 niveles de anclaje en esta zona, en la posterior era un nivel más. ¿Vale? Pero la propia geometría de la esquina del chanflán, si os dais cuenta, había no solo interferencias, ¿no?, entre anclajes en un sentido y en otro en la esquina, eso es complicado de resolver, ¿vale? Sino que este chanflán evidentemente lo teníamos que coger. O sea que si teníamos que meter otra variable más, ¿no?, de meter un anclaje en este sentido de aquí inclinado, no había manera de que no hubiera interferencias.
Y tampoco era plan de tener unos anclajes, de darlos lejísimos, ¿no? Pero ha sido un problema geométrico muy complicado, porque aunque ibas cambiando, siempre nunca guardabas una distancia con los puntos. ¿Vale? Entonces, más o menos salimos con estos lados, pero el inclinado realmente nos complicaba mucho, porque además cortaba todos ellos, y al final pues generamos aquí una viga, ¿no? Que yo la llamé grapa, ¿no? Que al final, pues eso, grapaba, ¿no? En la esquina. Y evidentemente las relaciones que nosotros teníamos aquí en este chaflán, ¿vale? En este chaflán, se las teníamos que llevar a los módulos de al lado, y los anclajes están calculados por el centro. ¿Vale? Crítica a los modelos. Esto es un challenge. Eso, ¿no? Como dice mi hija. Así de YouTube. Un challenge. ¿Vale? Esto es un modelo que nos ha pasado hace 3 semanas de una obra que tenemos para un gigante petrolero. ¿Vale? Entonces, es una supervisión que nos hacen. ¿Vale? Digamos que está la ingeniería de la compañía petrolera, estamos nosotros haciendo el proyecto, tengo una persona, un tercero, que nos da también la geotecnia, nos apoya y también nos ha hecho un mirado, ¿no? También así lo quiere Texas, me parece bien. Modelo Praxis, grandísimo programa de modelo de chat, es un programa, por supuesto, con un programa completo, serio, ¿vale? Es una pantalla moral. ¿Queréis que sale del profesor bien? Es que saber, es un informe de la empresa, de conocida, claro, yo creo que no, que vamos mal, pero este va sin anclajes, es decir, que no le veo yo el centro, pero no, sí. ¿Queréis que está bien o está mal? ¿Por qué? Pues si la charla no se corta hoy, y luego corta con mi amiga David, pues dice, pues lo de voladito está bien, pues, ¿qué le pasa a esa pantalla? ¿Qué le pasa a ese director? No es de voladito. No es de voladito. No sé ni lo que es. Porque no sé qué genera un momento, nunca me ha pasado en mi vida que algo que genera un momento en la cabeza de la pantalla, ¿sabes? Que es un pellizco, ¿no? Como si fuera una viga, le meto un pellizco, no sé qué ha podido generar la presión, pero eso no es una pantalla, ¿vale? Entonces, un poco la recomendación es pongamos en duda la tecnología. Me dio de formaciones el modelo como todo, fenomenal, de cuánto descendía esto, me dio todo lo que me podía dar de tenía, evaluar el círculo de rotura y demás. Pero yo creo que eso vamos a ¿vale? Entonces, yo creo que es el crítico, ¿no? En cualquier salida del programa que sea muy potente esta pregunta, pero no, hay que ser un poco crítico, ¿no? Y decir, oye, pero esto tiene sentido. Y la verdad es que le mandamos de todo, le mandamos hasta ¿no? de este curso de implementaciones de OA, del ágil, no sé cuánto, le mandamos, ¿no? Los ejemplos del polinomio integrado, y dice, no, yo creo que es el típico, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona te pone varios pantallazos de un programa que es potente, seguro que hace bien las cosas, pero una de las pantallas que ha puesto esto, es que seguro que el resto no está bien. ¿Vale? Y hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para las preguntas. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias. ¿Te ha gustado? ¿Está teniendo mucho? Estoy preguntando. Yo tengo una duda. ¿Nunca se calculan y se comprueban los asientos inducidos en la parte posterior de la pantalla? Yo no lo he hecho. ¿Verdad? Y no hay un método. Yo no lo he hecho. Es verdad que lo que tú estás diciendo, y el otro día que por sacarle un matiz al Maxi que lo hacía. Sí, cualquier modelo de lo hace. Eso es, cualquier modelo de o sea, hay una deformación en ese comportamiento, estamos hablando de las tensiones, ¿no? Y podrá capaz de evaluar qué deformación tiene lateral y qué implicación tiene eso, ¿no? Es peligroso. Adiós, gracias. Luego, si no coges un modelo adecuado, el suelo se levanta, porque tiene como una especie de hinchamiento numérico y eso hay que controlar muy bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que en esa línea en lo que tú planteabas, seguro que dejas más que lo que has comentado. Yo estuvimos viendo varios casos, no tengo muy claro, no quise indagar mucho porque tampoco no queríamos hacer mucha ley con esa persona, ¿vale? Y tampoco se pudo tomar, fue una cosa fluida y no se comentó y se soltó, nos modificó la ley y algo mandó que se parecía a lo que nos mandaba decir, ¿vale? Pero es cierto que es lo que comentábamos, que al final vi que tenía potencia el programa porque me sacaba las informaciones en este lado.
y bueno, pues durante sí, más a ver, se puede sacar partido. Sí. Lo que pasa es que no hay, lo que decíamos, nosotros tenemos como una idea de lanzar una proyecto de investigación haciendo una herramienta que permita hacer eso a un nivel más inmediato, que no requiera el más bajo de análisis, que no sea. que no requiera, porque desde el dormitorio muy poca gente está haciendo modelos de dormitorio, que tenía bien, que requiere entonces hacer como una especie de instrucción de ayuda, de ecuación simplificada, ¿sabes? Y no conocemos que haya nada. ¿Qué de formaciones? ¿No? ¿Cuál es la relación entre, al final, con movilidad total, ¿no? Y verticalidad? Al final tenemos una relación entre vertical y horizontal, y hay un movimiento constitutivo más complicado o menos complicado, pero que se deforma por aquí, ¿no? Sí, hay una remilla por ahí, pues si me aplicas una barriga, aquí se sale una barriga debajo, ¿no? Una parábola aquí, pero algo un poquito más. Sí. La dificultad está en los numéritos, intentar modelizar elementos discontinuos, que todavía no estamos en proceso de desarrollo, pero los tratamos como continuos por razones operativas, pero los números discontinuos, y precisamente lo que he comentado con la descompresión del terreno, no tenemos un nivel de análisis tan detallado, cuando podemos hacer herramientas detalladas para hacer un discontinuo de análisis. Pasa con todos los materiales discontinuos, todavía no son alcanzados en nivel de producción. Entonces, no descartamos que Un hueco, digamos. Hay un hueco, ¿no? Una línea de investigación. Y además que es algo que cada año que se haga entonces. Comentabas, yo creo que el caso también es eso, la suficiencia, ¿no? Si tú vas, porque al final, como esas grandes soluciones, ¿no? Así, la chica habla. La chica habla es que necesito deprimir ¿no? Si lo deprimo, lo hago bajar, sería así, pues, y si una solera se multiplica con una bique, lo va a partir a lo mejor. No sé si, luego la vida no toda sienta de forma igual, no sé. Pero evidentemente es dura. Y esto estaría aquí, no podría ser porque, por ejemplo, tienes dos puntos anclados y estás haciendo el corte justo entre esos dos puntos. De tal manera que la rigidez de la parte de arriba de estos otros laterales te aporta, hace que tengas una diferencia de arriba. Le pregunté si tenía, claro, primero que le dije, pero piénsalo, independientemente de que tengas una rigidez, ¿tú crees que esa rigidez no genera un momento? Sí, porque si esto digamos, hace un efecto como así, sí, ¿no? Así, esto me está generando aquí un momento, es decir, que ese momento me lo está transmitiendo como a la continuidad de ese elemento de arriba hacia los lados. Tú dices que a lo mejor la propia flexión en el plano general tiene que ser torsionada, que la vida tiene que torsionarse, ¿no? Tiene que torsionarse y esa torsión la vemos en presión en ese tema. Pero si tú me harías un modo muy complejo, no sé qué, sabes lo que tenéis el torsor, pero muchos no podría ser nada. A partir de eso, porque serán planes en secciones intermedias de la marcha, donde sí que puede dar un torsor en la misma cadena, pero nunca lo pensando que al final puedes pensar una cosa así. Al final que tengas esa torsión, pero es importante, la de contar que es más importante que la decisión. Entonces, yo le dije, porque desde humildad de los métodos médicos, le dije, oye, ¿cómo está contacto? ¿No? Porque también al final es como si yo le metí un momento, ¿no? Pues estaba pensando que la deformación me generara la deformación del terreno, o sea, que tuviera un contacto entre el hormigón y que estuviéramos modelando el hormigón con el terreno. Y que con ese movimiento del terreno, a lo mejor yo sí, ¿sabes? Eso es un contacto ahí que está deformado. No creo que la pantalla, puede ser que estás contando, no creo que la pantalla, por su hecho de que el terreno sea capaz de generar un momento tan grande en el sistema. La cuestión es que yo creo que también quitó la cara, no nos comentó, es que no quiso mentir, porque me parecía demasiado. Pero yo creo que también otro compañero insistió que muriera un poquito la cara fuera. La cuestión es que al final entró con buen praxis, por decir, luego todo el praxis, salió con la ley de cómo. He salido de la que Dios manda y con el poliéndro integrado, el tercer grado es que se llama las cosas.
añadir que realmente los modelos numéricos no fallan muchas veces en la modelización o la resolución de las ecuaciones, sino cómo modelizamos, intentamos interpretar la realidad. Entonces estamos donde quieren operar los modelos numéricos es el que tiene la responsabilidad. Y con todas las simplificaciones que hacen ciertos cálculos analíticos en elementos discontinuos, es ahí donde podemos cometer los errores a la hora de intentar reducir gran complejidad en un par de parámetros con un coeficiente de balas experimental. Yo creo que un poco en línea también lo que preguntabas, ¿verdad? ¿No? De esta relación, que preguntaba el compañero. Al final, es lo que os digo, al final tú ves las leyes de vectores de tipo, evidentemente, pues habrá, no casas a lo mejor el problema, ¿no? Al 100%, pero tú ves las reformadas que tienes y en inclinómetros, o sea, podrá ser con más o con menos, ¿sabes? Es decir, que puede ser con más escalado, pero es que el kilómetro y el efecto de la curva que te hace el anclaje, el 21 me hace así y esto curva. Al final, el anclaje se convierte en un apoyo articulado, ¿no? Un articulado, que pueda deformar un poco la deformación, y la deformación es la que tiene que salir, seguramente en un cipe, en un rito, casi. Siempre y cuando tengas una opción técnica. Siempre y cuando tengas una opción técnica. Y si no hay una opción técnica buena, hay estudios de sensibilidad, que se llama, ¿no? Es muy me gusta mucho el estudio de sensibilidad, que es, porque al final, si yo tengo un poco los parámetros, tienes que hacer varias hipótesis de terreno en diferentes muelles. Y se hace. Si hay, es otra vez otra envolvente, ¿no? O sea, si el terreno se comporta de determinada forma, aparte de la forma constructiva, el terreno a lo mejor no se comporta de una forma única. Vamos un poco, ¿no? Poniendo diferentes características. Por lo cual añadimos a la complejidad geométrica de varios. Un problema que puede ser muy sencillo, es que el corte vertical más alta, añadimos lo que digo de toda la complejidad geométrica, en un recinto cuadrado o rectangular, puede haber situaciones diferentes de geométricas, sin más, diferentes situaciones de y una variable del tiempo, ¿no? El dinero que también se reduce y que nos gusta tener cuando pintamos nuestros, al menos yo, que decía, no soy así de pintado, pero que nuestros problemas en 2D nos gusta tener estratos horizontales, ¿no? Nuestros moldes y equilibrios, no sé qué, y la realidad es más tozuda de la que es. Entonces, a lo mejor resulta que tenemos inclinaciones. Entonces, en ese recinto, en el lado del recinto, opto por tener una situación más extrema, donde tengo más espesor de potencia. Claro, más potencia de relleno, quiero decir, para meter más impulso. Lo que hacer es el juego. Tienes que, no es una regla fija. A lo mejor el terreno siempre está orientado como quisiéramos, pero no lo es. Y eso hay que cazarlo con la información. La pantalla de micropilotes que pusiste que se rompió, no tiene ninguna inflación intermedia. Ni arriba tampoco, era normalito. Era, mira, ves, mira, esto voy a hacer publicidad en mi canal de YouTube. Está ahí el vídeo. ¿No? Pero la pregunta, vuelvo a decir, es una obra que sabemos que va de otra de las grandes, en Ceuta o en tiene un poco la foto, ¿vale? No tenemos demasiados datos, sino que tenemos unas otras. Las fotos, ¿vale? Aunque lo conociera que podía aquí, pero no sé. Pero la cuestión es que venían, si te das cuenta, a lo mejor en la presentación, en la línea de coronación hay anclajes. Solo hay anclajes en la línea de coronación. Solo. Y un salto de la máquina, no sé si es una foto que tengo en la máquina, estamos hablando de más de dos sótanos, debe ser 8, está rozando los 10 metros. Es muchísimo. Y además es una separación de micros muy llamativa. Entonces, fallan muchas cosas. A lo mejor hasta la función, pero lo que sí, por pensar, y yo creo que el compañero que tenía que transmitir es eso. Al final, si tú ves los extremos se ve que es como muy rocoso y que a lo mejor es una contención de un quitamiedo porque pensaban que no empujaba mucho y se encontraron con un pastel que sí empujaba hasta abajo del todo y que les rompe los micros de acero y les rompe la vida de coronación. Que es algo explosivo. Que está cortada, pero muy alterada, ¿no? Muy alterada. De hecho, se ven ahí unos bolos así con bolos son pastos, pero el resto es suelo. Y hay alguna foto en el vídeo si queréis, donde se vea también. O sea que cada poco de más sin conectadas. Sin conectadas. Solo la red que está por ahí. No, pero eso es muy interesante porque también hago una crítica muy buena a la conexión entre micros. Esa es otra guerra también muy divertida. ¿Vale? Las juntas. Porque en las juntas a la gente le gusta machembrar, coger su tubo estructural y mecanizar por un lado.
y por otro lado te hace un macho, y por otro lado te hace una hembra. De tal forma que tú roscas. Vale, a priori es una solución como muy que chula, ¿no? Rosco, y de fácil y tal, y de repente y tal. Pero es que me cargan las secciones, me la han dejado a más de la mitad. ¿Vale? La sección que yo pensaba que aguantaba la presión no sé qué, ya no aguanta no sé qué, porque va a la cuarta y ya necesita espesores, y ya la inercia, entonces tengo un daño bajo una resistencia que es una cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los empalmes también entre micros, ¿no? Y en este vídeo se ve dónde también la pantalla flash rompe. No hay deformación de acero, hace el empalme hace esto. Se articula. O sea, hace una pelota plástica, ¿no? Hace eso. Vale, el micro entra en recto, ¿sabes? Que se ha roto totalmente por el empalme. O sea, que hay una función de cosas. Que los micros siempre, las pantallas siempre están en vertical. No puedes hacer dos líneas de micros que estén complicado. ¿En tres bolillos? No, o cuando se recalca que muchas veces hacen tenerlo, digamos, para no ser en terreno, tampoco. No, les he visto, hay por ejemplo empresas como Keller, yo recuerdo que le llaman también anclajes pasivos, que no metes tensión, que te meten te lo inyectan y en vez de tener un anclaje con presión, o sea, con tensión, la buena tensión es que controlas la tensión y yo sé que yo estoy empujando. Pero también puedes hacerlo un poco por rozamiento, o sea, yo meto un micro con su mortero y sé que eso al final, arrancarlo me va a costar, o sea, depende de función. Entonces lo puedes hacer. Pero la contención al final tú también tienes que resolver un parámetro vertical, ¿no? ¿Sabes? Tienes que, o sea, puedo poner los que quieren inclinados, puedo hacer algunos inclinados y qué pasa, o sea, sí existe. Ellos se llaman anclajes pasivos, porque no tienes tensión, no metes acción de peso. ¿No? Se meten en las cabezas y tú haces un micro, que a lo mejor que te hace contención y te hace, ¿no? Metes un inclinado para cierta distancia. No, por ejemplo, en ese caso, por esta zona que es más débil, si tú la detectas, donde estás excavando, combinas un poco con algunos micros que te cortan un poco esa zona, entre las dos micros. O para otro sobre. No, está bien, fenomenal. No, está fenomenal. Lo que sí te digo es un poco que, creo, bajo mi experiencia, si ves a distancia debe estar como en torno a 60 centímetros de micros. 60 centímetros de separación de micros, una costa de rigidez, nada. O sea, que si tú quieres controlar, es poner dos palillos allí y otra cosa a lo mejor 1,5 metros, 2 metros, no sé qué, podemos jugar, tal. Pero cuando estás con la contención de ese calado, ya te digo que ya puedes poner el micro juntito, pero muy juntito, pero no ya para. Entonces, ¿y qué pasa? Que al final, que a veces pasa con micros, lo tienes que bajar a poner a niveles de anclaje menos espaciados, que a lo mejor una solución. Es un poco al final entre rigidez del elemento a presión y cuántos aponitos nos lo ponen, ¿no? Es un poco de eso, ¿vale? Pues he comentado ser que la pantalla continua es mucho más cara que la discontinua, pero la discontinua requiere anclajes que a lo mejor la continua también. Entonces hay un juego entre procesos constructivos y procesos económicos y optimización económica que nunca es lo mismo. Esa es la solución óptima que dices en todo eso. Hay que jugar con las dos variables. Lo fácil un poco entre comillas, pero no tiene que ser lo mismo económicamente, pero buscar eso, si no tengo muy complicado. Un agua, por ejemplo, puedo huir, pues ya me voy a pantalla. Y si voy a pantalla, a veces, por ejemplo, ¿sabes? Porque estructuralmente te da mucha seguridad. No tengo una cosa armada, no tengo un caso también que es circular. La optimización de la armadura flexiones tampoco es muy óptima, ¿eh? O sea, es que al final hacer un prontuario VHE, ¿no? Al final tienes un momento no de gama MN y ves un poco la capacidad de una sección rectangular con una circular. Circular es más bonita, me gusta siempre, pero la presión no es lo mejor. Y para cortar lo que me gusta. Para cortar no es algo yo había muy buena. O sea, pues una sección cuadrada puedo meter ramas para cortar. Una sección circular, claro, un ejemplo, luego meto los radiales. Una pregunta. Cuando tienes, o sea, que el terreno está inclinado, la vela de coronación, o sea, no la vas a hacer inclinada, o si la haces inclinada, la haces por tramos. Banqueo se dice un poco de forma más por casa, es banqueada, ¿no? Se puede hacer, lo más, puedes sacar inclinada, puedes ser inclinada. Pero todo lo que sea inclinado implica que el pelote tenga que ser inclinado. ¿Sabes? Entonces al final, normal, es decir, como todo, si tienes un movimiento, un tema estético que alguien lo quiera que pueda ser, al final tú tienes que resolver por poligonales, ¿no? Estás resolviendo el problema, pero tienes una línea y una poligonal, ¿no? O sea, que puedo hacer esa poligonal lo que yo quiera, ¿no? Puedo intentar o más continuo. Entonces, no, tu pregunta, normalmente se hacen, y luego porque también muchas veces al final lo han bajado, ¿no? Bueno, no la podríamos inclinar, ¿no? O sea, que muchas veces a lo mejor también una realidad de suelo horizontal, ¿no?
hay una gama de puede pasar, ¿vale? Pero si normalmente se va a hacer. Normalmente. Mamá, papá, una pregunta. Bueno, pero Me damos. va a dar vergüenza, pero no tiene nada. Luego, muchas gracias. Tenemos